Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Continuar con nuestra serie del apóstol Pablo a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. El título es: El hombre es justo solo por la fe en Cristo. Ese es el título. El hombre es justo solo por la fe en Cristo. ¿Tenemos el pasaje? Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tomemos un tiempo para poder orar. Amado Dios, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, y concedernos este tiempo, Señor. Un tiempo en el cual, Señor, nos disponemos y aprendemos del consejo y la hermosura de tu palabra. Bendito Dios, Señor, danos, Señor, el entendimiento por la iluminación del Espíritu Santo de este pasaje, de esta palabra, para que podamos comprender, para que podamos entender y podamos vivir esta palabra, Señor. Padre Santo, Señor, danos, Señor, concédenos, Señor, esa gracia, Señor, para poder, Señor, vivir conforme a lo que dice este texto, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Entonces, el título es El hombre justo solo por la fe en Cristo. Ese es el título, El hombre justo solo por la fe en Cristo. Y antes de entrar de lleno en el pasaje bíblico, debemos recordar lo que abordamos el domingo pasado, ¿no? El domingo pasado, pues, avanzamos en temas muy importantes para cada uno de nosotros. ¿Como cuáles son estos temas? La justificación, ¿no es cierto? Siendo justificados gratuitamente, ¿no? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que ahí tenemos la justificación. ¿Y de qué se trata esa justificación? Es un acto forense de declarar justo a una persona. Vimos también el tema de la redención, ¿no? Esa redención hace referencia a comprar. Cristo nos ha comprado. Cristo nos ha rescatado. Y también vimos otro término muy importante que es la propiciación. Cristo también es nuestra propiciación, porque Él tomó nuestro lugar para calmar la ira de Dios que había contra nosotros. Porque dice las Escrituras que no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Eso es lo que dice las Escrituras. Entonces, Cristo tomó nuestro lugar para calmar la ira de Dios. La ira de Dios que había contra el pecador. Y vimos también que todo eso es de Dios. No hay participación del hombre. Entonces vemos que la salvación es de Dios. Dios es el que nos salva. No es el hombre el que dice yo me voy a salvar, yo voy a buscar a Cristo. No, es Dios el que obra. Y todo eso es que gratuitamente por su gracia. Bueno, entonces, entremos de lleno a nuestros versículos, Versículo 27.
Entonces, ¿qué nos dice el versículo 27? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué vamos a mirar de ese pasaje? Y también del versículo 28, ¿no? Que tiene la conclusión, ¿no? De donde dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vamos a ver 3 puntos muy importantes de estos 2 versículos. 3 puntos muy importantes. El primero es, la jactancia queda excluida. Ese es el primer punto. La jactancia queda excluida. El segundo punto que vamos a abordar es la falsa fe de las obras. La falsa fe de las obras. Esas obras de la ley que nos salvan. Y el tercer punto que vamos a abordar es la ley de la fe que es en Cristo. Esa es nuestra salvación. La ley de la fe que es en Cristo es nuestra salvación. Esos 3 puntos son los que vamos a abordar entonces en esta mañana. Bueno, comencemos entonces con el primer punto. La jactancia queda excluida. Porque el apóstol Pablo está preguntando, ¿dónde pues está la jactancia? Y el apóstol Pablo está haciendo una referencia a los judíos de la época. Porque los judíos de la época se jactaban, eran orgullosos. Yo no diría, ¿y por qué los judíos de la época? ¿Por qué los judíos eran jactanciosos? Bueno, porque ellos se jactaban que tenían la ley, que tenían la revelación especial de Dios. Pero había un problema con ellos. ¿Cuál era el problema? No cumplían esa ley. Solamente se jactaban, es decir, de boca para afuera. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 23, donde dice la palabra, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Estoy leyendo Romanos capítulo 2, versículo 23. ¿Sí ves? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, tú que dices que amas a Dios, que tienes la ley de Dios, pero con tu comportamiento deshonras a Dios. Eso es lo que le estaba diciendo allí el apóstol Pablo. Entonces, por eso el versículo 27 del capítulo 3 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Pero ¿sabes qué? Vamos a ver que el religioso de por sí se jacta. El religioso de por sí tiene orgullo espiritual. Y la Biblia nos presenta muchísimos casos en particular. Vamos a mirar, por ejemplo, Miqueas capítulo 3, versículo 11. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Vamos a mirar algunos pasajes donde vemos la jactancia, donde vemos ese orgullo espiritual. Miqueas 3:11 dice así: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Bueno, ¿qué está diciendo allí el profeta Miqueas? Bueno, este pasaje en su contexto nos está hablando de la corrupción que dominaba a Israel por esa época. Había corrupción a gran escala, había orgullo espiritual de una forma realmente grande. En primera instancia, sus gobernantes juzgaban para recibir recompensa. Es decir, juzgaban sin justo juicio, según las apariencias. Y eso tenía un objetivo para ellos, para recibir su recompensa. Pero también estaban los sacerdotes, ¿no? Entonces, gobernantes estaban realmente corruptos. Sus sacerdotes también. ¿Qué hacían los sacerdotes? Enseñaban por dinero, por precio. Enseñaban la palabra de Dios. En ese entonces enseñaban ¿qué? La ley. Enseñaban la ley por dinero. Algo que hoy en día vemos. Por ejemplo, la iglesia tradicional romana cobra por algunos servicios específicos, ¿no?
Cobra, por ejemplo, para hacer la misa de un muerto, cobra por una cosa, cobra por lo otro. Pero la iglesia evangélica también lo hace. Qué tristeza, ¿no? Que sus sacerdotes enseñen la palabra por precio, por dinero. ¿Y sabes qué nos dice la Biblia? Dad de gracia lo que recibiste de gracia. Bueno, pero no solamente los sacerdotes enseñaban la palabra por precio, también los profetas. Los profetas adivinaban. ¿A cambio de qué? De dinero. Esos profetas estaban engañando a la gente porque no estaban profetizando en nombre de Cristo, sino estaban adivinando. Adivinando. Y todo eso lo estaban haciendo por dinero. ¿Y sabes qué? Ellos se jactaban diciendo que ¿no está Jehová con nosotros? ¿Sí ves? Ellos estaban jactándose, orgullo espiritual. ¿No está el Señor con nosotros? Estoy adivinando qué es lo que va a pasar en los próximos días, porque Dios está conmigo. Pero es que estás adivinando, no está hablando en el nombre del Señor, no está hablando en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Salvador. Así que teníamos ahí gobernantes, sacerdotes, profetas. Todos estaban contaminados con un orgullo espiritual extremadamente fuerte. Bueno, miremos otro pasaje. Ahora pasemos al Nuevo Testamento para mirar otro pasaje. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Para que no haya jactancia, toda jactancia queda excluida. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 3, 7, 9. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Cuál era la jactancia de los fariseos? ¿Cuál era la jactancia de los saduceos? Tenemos a Abraham. Esa es la jactancia de ellos. No tenemos problema. Dios no nos va a llevar al infierno. Dios no nos va a castigar. ¿Por qué? Porque tenemos a Abraham. Y Juan el Bautista por eso se les adelanta y les dice: no vas a decir que tienes aquí como padre a Abraham, si realmente no cumple las cosas de Dios. ¿De qué está hablando el pasaje? Miremos también el contexto de este pasaje. El pasaje nos está diciendo el trabajo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, entonces, ¿qué? Está bautizando. Y vienen entonces muchas personas a bautizarse. Dentro de esa gran cantidad de personas vienen unos grupos que se denominan fariseos y otros grupos que se denominan saduceos. Sectas. Los fariseos y los saduceos, sectas, que se apoyaban en la ley, pero no vivían como tal, o creaban mandamientos de hombres para aplicar cargas a las personas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Eso eran ellos. Y entonces, ¿qué les dice Juan el Bautista? Les dice: bienvenidos a este bautismo, bienvenidos, los estaba esperando, les voy a dar un abrazo porque ustedes realmente sí cumplen la ley. No. Les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Claro, porque el Señor está airado con el pecador, con aquel que dice: yo amo a Dios, pero solamente de boca para afuera. Con aquel que dice: Dios te bendiga, pero de su boca también sale maldición. ¿Sí ves? Y eso se puede contar una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Juan le está diciendo, más bien que deben hacer fruto digno de arrepentimiento. Entonces, es decir, muestren realmente que aman a Dios. No solamente sea de palabra, muéstrenlo. Muestren que aman a Dios. Por eso dice fruto digno de arrepentimiento. Una persona que es tocada por Dios, se arrepiente genuinamente, muestra. No para ganar la salvación, sino porque ya es salvo.
Entonces por eso decíamos que Juan el Bautista se le adelantó a los fariseos. Y por eso le dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre. No saquen más excusas. No. Entonces, démonos cuenta que en este pasaje ellos se jactaban ¿de qué? De que tenían la ley, de que tenían a Abraham, de que tenían la señal. ¿Cuál era la señal del pacto? La circuncisión. Ya lo vimos, ¿no? Esa era la señal. Pero ellos decían, sí tengo la señal. No va a pasar nada conmigo, no va a haber ningún problema conmigo. Y ese es un grave inconveniente. Porque se estaban jactando. Porque el orgullo espiritual que los dominaba. Es por ello que hoy en día en las iglesias observamos a personas jactándose de su condición espiritual. Es decir, orgullosos, ¿por qué? Por su conocimiento. Y mostrando sus obras, pensando que sus obras le van ¿a qué? A dar la salvación. Bueno, ahí es cuando vemos la falsa fe de las obras, que ese es nuestro segundo punto. La falsa fe de las obras. Tú no puedes poner la fe en las obras porque esas obras no te van a salvar. Tú debes poner la fe es en Cristo. Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que vamos al segundo punto. Ya vimos el primero, ¿no? Que toda jactancia debe quedar excluida. ¿Por qué razón? Porque la obra es de Cristo. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para ser salvos. No hay ninguna obra. Entonces no podemos decir, ay, es que yo me sé la Biblia. Ay, es que yo tengo la señal del pacto. No podemos jactarnos de nada de eso. Y entonces vamos a explicar precisamente esa falsa fe de las obras. Vamos a mirar algunos puntos donde la gente se podría jactar por sus obras. O donde la gente podría estar mirando que eso es para ganar la salvación. Debemos poner mucho cuidado, mucha atención a estos puntos porque puede generarnos una gran reflexión. Tengo así de primera instancia 5 puntos para que los tengas presentes. Primer punto, mi vida moral visible. Vida moral visible. ¿Qué quiere decir ello? Una persona puede ser moral en lo exterior y no ser salva. Es decir, una persona se cuida de ¿qué? De no mentir. Una persona se cuida de no robar, no codiciar la mujer del prójimo, no adulterar, ¿sí? De eso podemos quizás analizar muchos casos, que conocemos a personas que son moralmente buenos, pero eso no quiere decir que pudieran ser salvos, no. Vamos a mirar un pasaje en particular para poderlo ampliar. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículo 16 en adelante, Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, vamos a encontrar aparentemente a una persona moralmente buena, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la historia de Jesús y un joven rico, y un rico. Ese se consideraba moralmente bueno, porque nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, hay que cumplir los mandamientos. ¿Y sabes qué? Él que dice, los he cumplido. Si es, se creía moralmente bueno, pero ese joven rico no era salvo. Ese joven rico no había nacido de nuevo. Y si una persona no ha nacido de nuevo, no puede ingresar al reino de los cielos. No puede tener eternidad con Cristo. ¿Sí ves? Ese joven rico se creía moralmente bueno. Todo eso lo he cumplido. ¿Sabes qué? Jesús, todo eso lo he cumplido. ¿Qué más me hace falta? ¿Cómo se jactaba, no? A ver, ¿qué más tengo que hacer para tener la salvación? ¿Qué más tengo que hacer? Se jactaba. Así que nosotros nos damos cuenta que esa apariencia moral no va a salvar, porque debe haber un cambio interior para que se proyecte a un cambio exterior. Es decir,
Debo nacer interiormente de nuevo para que eso se vea al exterior. Así que ahí está ese primer punto y el ejemplo de Jesús y el hombre rico. ¿Sabes qué? Él estaba jactancioso y él era un idólatra de primer grado. Él era un codicioso de primer grado. ¿Sí ves? Cuando tú lees la historia completa, pues te vas a dar cuenta lo que estamos haciendo referencia. Ahora, uno diría lo siguiente, esta pregunta: ¿tú estás manteniendo una vida moral? ¿Por qué? ¿Tú estás manteniendo una vida moral? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para jactancia? ¿Para mantener las apariencias? ¿O por Cristo? Si ves la diferencia, por eso cada punto debe reflexionarnos. Cada punto debemos analizarnos. Bueno, segundo punto, conocimiento intelectual de la palabra. Conocimiento intelectual de la palabra. Bueno, los judíos se jactaban de que conocían la palabra. Eso lo podemos ver en Romanos 2:17. Por ejemplo, cuando tú lees Romanos 17 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Sí ves? Ellos conocían la palabra. En Romanos 2:17 lo vemos, ¿no? Pero una cosa es conocer y otra cosa es vivir la palabra. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? No practicarla. Ese es el problema. Entonces, esas personas se jactan de que conocen la palabra, de que han leído la palabra, de que aún siguen leyendo la palabra. Conocen muy bien lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento, los escritores, profetas antiguos, la ley, el Pentateuco, los libros históricos, conocen muy bien todo eso, pasan al Nuevo Testamento, conocen los evangelios, pero no viven la palabra de Dios. No viven la palabra de Dios. Hace poco una persona me escribía a través de las redes sociales y me decía: no entiendo esto, pastor. Cuéntame qué no entiendes. Mi esposo llega y me pega. Y va a la iglesia y lee la Biblia. Bueno, si ves, tú crees que estos casos son poquitos, que son mínimos, que eso casi no se ve. Eso por allá de vez en cuando sí, hay uno que va a la iglesia y le pega a su mujer. Esos son casos pequeñitos. No, son bastantes los casos de personas que vienen a la iglesia y dicen: te amo, Cristo, leen la Biblia, pero hacen de las suyas. Hacen de las suyas. Así que ese conocimiento intelectual de la palabra no sirve. No sirve. Esas personas que leen la palabra, ¿por qué lo hacen? ¿Por decir que tienen conocimiento? ¿Por jactarse de que sí conocen las Escrituras? ¿Por qué lo hacen? ¿O será que lo hacen porque quieren conocer cada día más al Cristo que los salvó? ¿Dónde queda pues la jactancia? ¿Sí ves? Esa persona, ¿por qué lo hace? ¿Por demostrar ante los demás que sí conoce las Escrituras? ¿O porque quiere seguir conociendo al Cristo que lo salvó? ¿Cuál de las dos sería la correcta? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿O todavía estamos buscando una salvación por obra? ¿Yo tengo que leer la Biblia? No, yo leo la Biblia por amor, porque quiero conocer al que me rescató. ¿Sí ven la diferencia? Pero algunos leen la Biblia para ganarse la salvación. ¡Qué gran error! Y viven su vida como si nada. Muy bien, tercer punto. El participar de actividades religiosas. El participar de actividades religiosas. Una persona puede venir a la iglesia y no ser salva. Una persona puede bautizarse y no ser salva. Aún una persona puede participar de la cena del Señor y no ser salva. Y tú dirás: bueno, ¿cómo así? Bueno,
Yo te tengo, por ejemplo, un pasaje de las Sagradas Escrituras que habla de una persona que se bautizó y no era salva. Bueno, ese pasaje está en Hechos, capítulo 8, versículos 19 y 20. Hechos, capítulo 8, versículos 19 y 20. ¿De qué nos habla este pasaje? De un personaje que se llama Simón el Mago. Un personaje que se llama Simón el Mago. Resulta que este personaje, escuchando las maravillas que hacían los discípulos, dijo: ay, listo, yo sí quiero eso, yo sí quiero eso, yo sí quiero eso para mi vida. Yo quiero el Espíritu Santo para mi vida, yo lo quiero. Pero lo quería era por codicia, por ganancias deshonestas. Porque su corazón era orgulloso, tenía jactancia. Eso es lo que vemos allí en ese pasaje. Por eso Pedro le reprende. Más adelante, cuando tú lees el contexto del pasaje, Pedro le va a reprender. Y mejor dicho, en términos colombianos, le va a cantar la tabla. En términos colombianos. ¿Por qué? Uno dice: pero miren, ese Simón, ese mago se bautizó. Mira, ¿sí ves? O sea, hay personas que se bautizan y no son hijos de Dios. Se piensan bautizar porque piensan que si no se bautizan no son salvos. Se piensan bautizar como una obra para salvación. Una obra para salvación. No, no es así. No es así. Nos bautizamos por un paso de obediencia que es completamente diferente. No es para salvación. No es que sea un paso para salvación. Y entonces vuelve uno como el joven rico, ¿no? Ya me bauticé. Y entonces, ¿qué me falta para ser salvo más? ¿Qué más me está haciendo falta? ¿Sí ves? Porque el joven rico, ¿qué más me hace falta si todo esto lo he cumplido? Ya me bauticé, ¿me hace falta algo más? Algunos dirán: bueno, ya te bautizaste, entonces algunos dirían: te hace falta comunión, confirmación, todas esas cosas te hacen falta. ¿Sí ves? Para la salvación. Bueno. Cuarto punto es aquellos que confían en Cristo de forma intelectual. Aquellos que confían en Cristo de forma intelectual. Mira, muchas personas hacen una oración de fe y creen que con eso es suficiente y que ya. Pero igual siguen haciendo obras para ganar su salvación. Mira, eso es algo extraño, ¿no? Igual siguen haciendo cosas, pero para ganar su salvación. Entonces, esa persona piensa que esa oración es una obra para salvarse. Entonces, en muchos púlpitos le dicen a las personas: pásate al frente y repite conmigo. ¿Cómo será que tiene que repetir? Porque ni siquiera sabe qué va a decir. Porque ni siquiera ha entendido qué es lo que tiene que decir. Por eso tienen que guiarle: repite conmigo. Pero esa persona puede estar pensando que esa oración es una obra para su salvación. Y entonces, ¿sabes qué? La repite siempre que se hace un llamado al altar y pasa al frente. Porque dice: bueno, que se me confirme mi salvación, ¿no? Ya ha pasado unas 50 veces, pero tiene que confirmarse mi salvación como sea. Eso es lo que pasa en la iglesia hoy en día. Eso es lo que está sucediendo. Tristemente está sucediendo eso en la iglesia. Recuerda lo que dice Mateo 7:21. Tengamos presente lo que dice Mateo 7:21. Dice las Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si ves, no todas las personas que confiesan, aún en una oración, van a ser salvos. No todos. Quizás después tú hiciste la oración, pero entendiste que la salvación es de Cristo y que tu fe es Cristo solamente, no depende aún ni una oración. Porque alguien podría decir: es que si yo no oro, pierdo mi salvación. ¿Tú por qué oras? Tú oras porque tienes un Padre
y confías en Él. Ahora, ¿tú estás orando para salvarte? No, no sirve así, así no sirve. Bueno, así que ahí estamos viendo ese cuarto punto, aquellos que confían en Cristo de forma intelectual. Punto número 5. Aquellos que tienen convicción de pecado. Aquellos que tienen convicción de pecado. Esa es una fe falsa, le hace falta más cosas, por supuesto. Hablemos un poco de un ejemplo de aquellos que tienen convicción de pecado. Tú sí sabes que hay un personaje que podemos referenciar claramente con una convicción de pecado, pero que no fue salvo, no es salvo. Tú dirás, a ver, ¿quién? Judas. Lo puedes leer en Mateo, capítulo 27, versículo 4. Mateo 27, 4. ¿Sí? ¿Sabes qué él dijo? Ay, caramba, he entregado sangre inocente. ¿Sí ves? Se dio cuenta. Una convicción de que la embarró. Una convicción de pecado. ¿Pero se arrepintió? No. Solamente de boca para afuera. Ay, la embarré. Porque ¿sabes qué? Si se hubiese arrepentido, no se quita la vida. Hubiese llorado amargamente como lo hizo Pedro. ¿Sí ves la diferencia? Pero él sí dijo, ay, he entregado sangre inocente. Y ese remordimiento lo llevó a quitarse la vida. ¿Sí ves? O sea, la convicción de pecado no es suficiente para poder tener presente que tienes una fe genuina, verdadera, auténtica. No es suficiente. Casos hay en la Biblia de ello. Y el caso que más tenemos presente es Judas. Ahora, Judas estaba con Jesús. Como decimos por ahí, ¿no? Vivía con Jesús, comía con Jesús. Y podríamos decir, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. No era de nosotros. Eso es lo que ocurrió con Judas. Así que ahí tenemos 5 puntos. 5 puntos donde hay una fe falsa y donde algunos piensan que esa fe, que esa situación se le puede convertir en una obra para salvación. Quiero volvértelos a repetir rápidamente para seguir avanzando. Entonces, el primero es vida moral visible. El segundo es conocimiento intelectual de la palabra. El tercero, el participar de actividades religiosas. El cuarto, aquellos que confían en Cristo de forma intelectual. Y el quinto, aquellos que tienen convicción de pecado. Pero muchas personas hacen esto y entonces se creen más que los demás. Yo sí me bauticé. Y ese que está no se ha bautizado. Yo sí leo la Biblia. Y ese que está a mi lado no lee la Biblia. ¿Sí? Entonces empiezan a jactar, se crecen, tienen orgullo y están haciendo es una salvación por obras. Ahí está. ¿Cuántas veces no pasa eso en la iglesia? Una salvación por obras. Pero resulta que no es así. No es así. Porque tenemos que mirar el tercer punto de nuestra prédica, ¿no? Que es la fe verdadera. Aquellos que confían solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Y vamos a mirar varias características rápidamente de esas personas que confían solamente en Cristo. Primer punto, de esas personas que sí confían en Cristo, porque entienden lo siguiente: la persona comprende que Dios derramó su amor y no lo merecía. Ahí está. Primer punto. La persona comprende que fue Dios el que derramó su amor sobre esa persona y que no lo merecía. ¿Sí ves la diferencia del que se jacta? Nosotros recibimos la ley, tenemos a Abraham, me jacto de Abraham. ¿Sabes qué? Esta persona dice, Dios derramó su amor sobre mí, yo no lo merecía. Porque algunos piensan todavía que pueden buscar a Dios
¿Y sabes qué dice Romanos? No hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a todos se hicieron inútiles. Y entonces esas palabras que quedaron en el papel. ¿Por qué no reflexiona en esas palabras? ¿Sí? Entonces mira que esa persona comprende que fue Dios quien le amó primero. Fue Dios quien derramó su amor primero. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Si fue el primero el que lo hizo. No, es que yo lo amé, es que yo lo busqué, es que yo decidí cambiar. Por eso es que no has cambiado. Por eso es que se vive en la religiosidad. ¿Sí? Entonces ahí está el primero. Salmos 1:2, miremos un sustento de lo que estamos haciendo referencia, de que una persona cuando entiende el verdadero amor de Dios, va a empezar ¿qué? A amar lo que Dios dejó. Y es su palabra. Salmos 1:2. ¿No es cierto? Miremos un momento que nos dice allí las Escrituras. En Salmos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Nos dice lo siguiente la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces, esa persona comprende que Dios le ha amado, que no lo merecía, y ahora esa persona ama el tesoro que nos dejó el Señor. ¿Qué tesoro nos dejó? La palabra. La ama. ¿Sí ves la diferencia? ¿Por qué lees la palabra? ¿Para salvarte? ¿Porque te toca? ¿Porque es obligación? No, porque amo al Señor, porque Él me amó a mí primero. ¿Sí? ¿Sí entiendes la diferencia? Entonces tú vas a leer la Biblia. Yo tengo que leer la Biblia porque si no, ¿qué va a pasar conmigo? No, tú lees la Biblia porque amas al Señor. Ahora, si no la lees y si no tienes ese sentir, es porque no amas al Señor. No lo amas. Amas tu propio yo. ¿Sí? Amas tu propio yo. Pero ahí está la diferencia. Ahora no lo hacemos por obligación. No, yo no leo la Biblia por obligación. No. Yo la leo porque Él me amó a mí primero. Él lo hizo primero. ¿Sí ves? Ahí empieza a cuadrar todo. ¿Sí ves? Solo Cristo. Ahí empieza a cuadrar todo. Esa persona entonces se deleita en la palabra. Punto número 2. Ahora esa persona expresa arrepentimiento. En el punto número 2. Ahora esa persona expresa arrepentimiento genuino y aborrecimiento por el pecado. Ahí está. Esa es la clave. Ahora esa persona expresa arrepentimiento genuino y aborrecimiento por el pecado. Mira lo que nos dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 nos dice lo siguiente. Nos dice que el que confiesa los pecados, el que confiesa el pecado, ¿qué? Alcanzará misericordia. Misericordia va a alcanzar. Si yo confieso mi pecado, si yo confieso que he transgredido las normas de Dios, voy a alcanzar misericordia. ¿Sí? Entonces lo entiende claramente. Esa persona ya deja el remordimiento por el arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Entiende claramente que aún el arrepentirse no es obra de él. Increíble, ¿no? Uno dice, no, un momentico, pastor. Yo soy el que me arrepiento, yo soy el que digo, Señor, perdóname. Ah, bueno, mira lo que dice 2 Timoteo 2:25. 2 Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Sí ves?
¿Dónde queda pues la jactancia? No, pues que yo me arrepentí. No, ¿sabes qué? Eso te lo concedió Dios. El arrepentimiento te lo concedió Dios. Sí, porque uno dice, si ves, una obra mía, yo me arrepiento, esa es una obra, yo quiero ser acepto ante Dios, yo me arrepiento. No, Dios te concedió el arrepentimiento. Entonces, ¿esa persona qué? Esa persona entiende claramente que Dios es el que ha concedido ese arrepentimiento. Y ahora que aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Bueno, muy bien. Pasemos al punto número 3. Ahora esa persona camina en la humildad genuina. Punto número 3. Ahora esa persona camina en la humildad genuina. 2 pasajes bíblicos vamos a ver con respecto a ello, en la humildad genuina. Los fariseos tenían una humildad falsa. Pero ahora el Hijo de Dios camina en la verdadera humildad. No se jacta de nada, porque sabe que todo lo recibe es por gracia. Un agua de panela, término colombiano, ¿no? Es por gracia. Un techo es por gracia. Un trabajo es por gracia. Lo entiende claramente, no dice, es que gracias a lo que yo estudié, tengo este trabajo. Gracias al sudor de mi frente, tengo esta casa. Gracias a lo que proveo para la casa, tenemos esta bandeja paisa. ¿No? No. Dice, todo esto es por gracia. Miremos los pasajes. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, 3. Mira lo que se nos dice ahí en el marco del Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que entiende que todo es por gracia. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde? ¿Ya entiendes por qué este evangelio no gusta? Porque te ataca el yo. Te lo ataca. Ya sabes por qué a veces hay muchas sillas vacías, porque ataca el yo. ¿Sí ves? Porque uno dice, ay no, ¿cómo así tengo que ser pobre en espíritu? Sí, porque el pobre en espíritu va al reino de los cielos. Eso es. Mira lo que dice también el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ah, si ves que sí es bíblico, entonces el yo, chao yo, fuera yo. ¿Sí ves? Pero, ¿qué es mejor? Entretener a la gente con otros mensajes. Hablarles de positivismo, hablarles de pasos especiales para ser creativo, para ser productivo, para ser rico. Y no se les dice que aún difícilmente, no imposible, sino difícilmente ese rico ingresará al reino de los cielos. Vuelvo y reitero, no dice, no, eso ya no, pero es muy difícil. Pero ¿sabías algo? El pobre, estoy hablando de economía, no de pobre en espíritu, hago esa aclaración. El pobre anhela tener y no tiene, pero anhela, y ahí está su problema. Y el rico tiene, pero anhela tener más, ahí está su problema. Pobre y rico tienen un gran problema cuando su mirada está en el dinero. Un gran problema. El pobre que no tiene anhela tener más. Y el rico también anhela tener más. Y el rico ya tiene y anhela tener más. ¿Sí? Pero mira lo que dice la Escritura
a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No traiga aquí ninguna obra, ninguna, sino solamente confíe en mí. Eso es básicamente lo que está diciendo, ¿no? No digas aquí ninguna obra, ninguna que es por tu mérito. Que pescaste harto esta noche, para los discípulos en ese tiempo, ¿no? No, di que es gracias a Dios. No es porque eres un experto en la pesca, no, sino por gracias a Dios. Y dice ahí: tome su cruz. Es decir, identifícate con Cristo. Identifícate con Cristo y sigamos a Cristo, porque es Cristo nuestra salvación. Pasemos ahora al punto número 4. Punto número 4, esa persona es constante en oración. Esa persona es constante en oración. Si ves, hablábamos al principio de que quizás esa persona ora por obligación, porque quizás entonces yo como que entonces no soy salvo. Voy a echar una oración, unos 15, 20 minuticos, 10 minutos, voy a orar, porque no es. No. Esa persona entiende que él ora porque tiene un Padre, y porque ahí, a través de la oración, se derraman los sentimientos de esa persona. En esa oración que hay exaltación al Rey, en esa oración que hay agradecimiento al Rey, y en esa oración que hay súplicas al Rey. ¿Sí? Pero fíjate qué hace la gente hoy en día para orar. Señor, dame el carro rojo, dame la casa con 5 apartamentos y todo eso. Yo quiero es eso, Señor. Qué humildad, ¿no? Qué humildad tan triste. Pero ¿qué hace esa persona? Realmente exalta a Dios. Toda la gloria, Señor, es para ti. Todo te pertenece, Señor. Tú creaste los cielos y la tierra, y todo lo que hay es tuyo. Mío no es nada, pero en tu infinito amor y misericordia me has dado a administrar esto, Señor, que es tuyo. ¿Sí ves cómo cambian las oraciones? Claro. Entonces, uno quiere es una oración de otro talante, ¿no? Señor, dame. Eso es lo que quiere uno. ¿Y qué están demostrando? Jactancia, orgullo, soberbia. Y esa persona podrá disfrutar este mundo a las 1000 maravillas, pero tendrá el infierno por casa eterna. ¿Sí ves? Entonces uno dice, no, gracias, no, infierno, no, gracias, Señor, solamente tú eres mi Salvador. ¿Sí? Solamente Cristo. Así que esa persona es constante en la oración y es humilde a pedirle al Señor. Punto número 5. Esa persona ama a los hermanos. Esa persona ama a los hermanos. Primera de Juan 2, 9, 10. Primera de Juan 2, 9, 10. Todo esto es para que la jactancia quede abajo. No debemos jactarnos de nada. Primera de Juan 2, 9, 10. Mira, entonces esa persona ama genuinamente, no porque le toca. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces uno dice, mira, hay que amar al hermano. Uy, pero no, ¿cómo voy a hacerlo? No, mira, ese que está ahí al lado, no me cae bien. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Hay que amarlo. Entonces, ¿qué hacen unos? Lo hacen por obligación. Una obra, y la ponen ahí, estoy amando al hermano. Una obra. ¿Y sabes qué? No. Tú amas al hermano porque Dios te amó a ti primero y ahora tú reproduces el amor de Dios en tu vida. Tú lo amas genuinamente. Entonces, ¿te miró mal? Hay que seguirlo amando. Vamos a amarlo. Vamos a orar por él. ¿Te contestó un poco feo? Es mi hermano. Hay que seguirlo amando. Está hablando de los hermanos, ¿no? Porque dirá uno de la calle que no es hermano y que tal cosa.
Por supuesto, también en la calle demostramos la luz, ¿no? Por supuesto que sí, pero fíjate que ahí está diciendo a su hermano, aquel con el que compartes. Y uno dirá, yo ni hermanos tengo. Y entonces, si hay hermanos, sí los hay. Sí los hay. Gloria a Dios por ello. Porque no podríamos estar como el profeta Elías, ¿no? Yo soy el único hermano. Y entonces Dios le dice al profeta, no, yo tengo otros que no han doblado rodilla ante Baal. Yo también tengo otros. Hay hermanos. O tú dirás, ¿y dónde consigo los hermanos? Bueno, en la iglesia. En la iglesia están los hermanos. Ama a tu hermano. Bueno. Siguiente punto. ¿Cuál vamos? ¿Me perdí? ¿5? Punto número 6, gracias, sí. Punto número 6, sí. Punto número 6, separación del mundo. Separación del mundo. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Separación del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, una fe genuina, verdadera, que no tiene la salvación por obras, ¿sabes qué? Se aparta del mundo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no lo hace por obligación. Ay, me toca separarme del mundo. O sea que tengo que dejar mis amistades del mundo. Ay. ¿Tengo que dejar las prácticas del mundo? Ay. Bueno, será. Así no es. No, no es así. No es así. Claramente la palabra dice que no amamos al mundo. No lo amamos por una sencilla razón. Porque el mundo perece. Y lo que tenemos en Cristo permanece. Es por esa razón que nosotros no amamos las cosas del mundo. No las amamos. Y entonces uno dice esto, ay, ¿cómo así que hay que dejar el mundo? Uy, no. Y a la final resulta regañadientas aceptando el mensaje. No. Porque esa es una salvación por obras. Por obras. Y no es por obras. Porque ya vamos a leer ahorita Romanos 3:28 en algunos segundos más adelante. Bueno. Entonces, punto número 7. Son 8, ya vamos a llegar. Punto número 7. Esa persona es obediente a la palabra. Esa persona es obediente a la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Es obediente porque ama al Señor, no porque le toca. Miramos lo que nos dice la palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántas personas dicen que sí guardan los mandamientos? Un ejemplo, el rico, el joven rico. Todo esto lo he guardado. Pero ¿sabes qué le dice el Señor? Es mentiroso, porque no los había guardado. ¿Sí? Ahora, tú estás guardando la palabra y siendo obediente a la palabra, ¿por qué? ¿Porque crees que vas a perder la salvación? ¿Porque crees que con eso vas a ganar la salvación? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres obediente a la palabra? ¿Por qué? Por Cristo. Porque Él me amó primero. Porque Él dio su vida por mí. Porque yo no lo merecía. Si ves, se van agregando más argumentos para que no te jactes en nada. Y último punto. Esa persona va en crecimiento espiritual. Esa persona va en crecimiento espiritual. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
crecimiento. Ahora, ¿quién comenzó la obra? ¿Y quién la va a perfeccionar? Él. No, tú dices, Él comenzó la buena obra y me dejó. Me dejó y ahora me toca a mí. No. Para que no haya jactancia alguna, para que no pienses que el crecimiento espiritual que te da el Señor es por ti. No, es por gracia, es un regalo de Dios. No vengas a la iglesia obligado, ven porque amas a Dios. Entonces uno le dice, mira, el no venir a la iglesia es pecado. Ay, sí, es pecado, toca venir porque eso es pecado. No, ven a la iglesia porque amas a Dios. Y así veremos más sillas con gente. No por el miedo, ay, me voy al infierno, miren, me voy al infierno, me toca irme a la iglesia. Uy, pequé hoy no fui a la iglesia, hoy pequé. No. Tú vienes a la iglesia porque amas a Dios. Pero ¿sabes qué? Él te amó primero. Él lo hizo todo. Y entonces, cuando vemos sillas vacías, es porque no se ha entendido. Y todavía la gente está haciendo obras para su salvación. Obras. Tengo que ir a la iglesia. Como hace 8 días no vine, tengo que ir hoy. Caramba. Obras para la salvación, obras. Romanos 3:28. Conclusión de este tema. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sé que este mensaje no es fácil, porque no es fácil de entender, porque se entiende intelectual y nuestro razonamiento interior hace otra cosa, ¿no? Se entiende intelectual y uno dice sí. ¿Ya entiendes que no hay ninguna obra para salvarte? Tú dices sí, ya lo entendí. ¿Y entonces por qué haces otra cosa? Sí, es por eso esto no es fácil de entender. Necesitamos clamar al Señor, pedirle al Señor, ayúdame para que lo que yo haga no sea para ganar mi salvación, porque ya tú lo hiciste todo. Yo solamente lo hago en agradecimiento, pero además ni aún porque tú preparaste esas obras para que yo anduviese en ellas. Entonces Pablo es muy claro. Pablo dice concluimos. Está dando una claridad a este mensaje. Mira, por eso la iglesia sufrió una transformación en el siglo XVI con los reformadores. Porque ¿qué decía la iglesia tradicional? Pásate para acá, fe y obras. Obras, fe. ¿Sí? La iglesia tradicional decía, sí, la fe, claro, la fe, pero las obras. Pero esas obras eran para ganar la salvación. Y las obras que nosotros hacemos es porque Dios las preparó ya de antemano. Miremos Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Así que no hay nada en que gloriarnos. Aún las obras que tú haces, si eres hijo de Dios, ¿sabes qué? Dios las preparó de antemano. ¿Sí ves? No hay nada en que gloriarse. Uno dice, mis obras, mire, pude acompañar al hermano, pude orar con el hermano en esta situación difícil, le envié una palabra de aliento, estuve con él. No. Eso Dios ya lo había preparado. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde pues queda la jactancia? ¿Sí? ¿Qué tenemos para poder cerrar este mensaje? Que no hay ninguna obra que nos pueda salvar. Solamente Cristo. Por eso los reformadores dijeron, sola fe, solo Cristo. Nada más, nada más. Que no estemos haciendo obras para nuestra salvación. Más bien, digamos, solo Cristo, sola fe, sola gracia, sola escritura, solo para la gloria de Cristo.
solo para la gloria de Cristo. Y así vamos a crecer, vamos a ser de utilidad, porque Dios nos ha preparado para ello, para que otras personas nos acompañen y comprendan esta gran verdad. ¿Sabes? Grandes estudiosos de la Biblia, cuando leyeron este pasaje de Romanos capítulo 3, quedaron postrados ante el Señor. Martín Lutero, Juan Calvino, porque entendieron lo que ahí decía y dijeron, no es eso que nos dicen allá. No es eso que nos dicen allá en la iglesia tradicional, que hay que entonces que el bautismo, que la comunión, que la confirmación, que una cosa, que lo otro, que la penitencia. No es así, no es así. Solamente la obra de Cristo es suficiente. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario: consumado es. Es suficiente ese sacrificio, no más. Es suficiente ese para perdonar al pecador, para que el pecador sea declarado justo en Cristo. ¿Cómo somos salvos? Por la fe en Cristo. ¿Qué nos debe traer esto como aplicativo para nuestra vida? Humildad, genuina humildad y agradecimiento. Agradecimiento. ¿Tú por qué vienes a la iglesia? Por agradecimiento. O sea que hay veces hay muchos desagradecidos, ¿no es cierto? Diría lo siguiente: es que no lo conocen y ellos necesitan que nosotros oremos para que haya un genuino arrepentimiento. Porque nosotros no nos vamos a jactar, ay, sí somos nosotros, vean, hoy estamos aquí nosotros y los demás allá en el mundo. No nos jactemos de estar acá. No nos jactemos. Digamos más bien, gracias, Señor. Si tú no hubieses llegado a nuestra vida, no estábamos acá, estábamos durmiendo, estábamos en el mundo, estábamos levantándonos del guayabo de la borrachera del sábado, estaríamos peleando con el esposo, con la esposa. No. Pero tú lo hiciste primero y por eso estamos acá, en señal de agradecimiento. No son tus obras, es la obra de Cristo. Tomemos un tiempo para meditar y poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.